que unos 4 o 5 días, todo el pueblo al unísono iba a pedir su crucifixión. Sin embargo, en este momento donde hay toda esta algarabía, donde el pueblo está celebrando una de las fiestas importantes de Israel, usted podría pensar, como hoy puede pensarse cuando ve un pueblo reunido con música y luces y mucha algarabía y mucho entusiasmo, que aquí hay un gran avivamiento. Un avivamiento religioso, un avivamiento donde las personas exaltan al Rey de Gloria, pero nada más lejos de la verdad, como también puede ocurrir hoy cuando creemos que el emocionalismo que reina en algunas iglesias equivale a avivamiento. Sin embargo, todo era un entusiasmo espurio, un entusiasmo aparente. Cuando las personas se reúnen y cantan, es fácil estimular las emociones de las personas. Pero un avivamiento no se define por la forma externa en que el hombre se supone alaba y honra a Dios. Se define por cambios drásticos en el comportamiento a través de la transformación que el Espíritu Santo produce en una persona. Los verdaderos avivamientos implican santidad en el pueblo, implican un abocarse a la palabra de Dios, una entrega decidida para alejarse del mundo y del pecado. Y en este periodo vemos, repito, lo que en apariencia pareciera ser una gran devoción, un desborde de entusiasmo fervoroso, pero eso va a desaparecer prontamente y Jesús, que sabe la verdadera condición del pueblo, quienes son víctimas de líderes que todo lo que hacen lo hacen para llenar sus arcas, porque promueven que el pueblo todo venga al templo a hacer los sacrificios ordenados por la ley de Moisés, pero es toda una excusa, utilizando el Antiguo Testamento, para hacerse ellos de poder y de mucho dinero. Jesús sabe todo esto y sabe que Israel es como una higuera. Es un árbol que representa a la nación de Israel, pero esa higuera, que en otro tiempo era un árbol lleno de frutos, pletórico de racimos de higos, un pueblo que recibió el mayor privilegio que puede recibir un pueblo, ser escogido por el Dios del cielo de entre todas las naciones, recibir la visita de portentosos profetas enviados por Dios, el mayor legado de la antigüedad de conocer al único y verdadero Dios y proclamar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso fue el pasado de Israel. Repito, en ese tiempo era una higuera llena de frutos. Pero en este momento en particular, Israel se iba a convertir en una higuera, sí, llena de hojas, con mucho follaje, pero sin ningún tipo de fruto. Esa era la condición en que el Señor encontró a Israel en el momento en que Él visitó nuestra tierra. Es decir, había mucha ritualidad, había mucha religiosidad, pero no había frutos, porque la religión es así. Uno pudiera ver un árbol a la distancia con un gran follaje que provee sombra para ti y pudieras pensar, de seguro que si me acobijo bajo la sombra de ese árbol voy a estar bien, pero cuando te acercas, el árbol de la religión humana te deja con hambre, porque todo lo que tiene es follaje. Follaje es religiosidad humana, porque la higuera tiene un significado muy característico y de manera consistente a lo largo de toda la Biblia, comenzando desde Génesis, cuando el hombre cayó y quedó desnudo. No estoy hablando de su aspecto físico, sino de su condición espiritual, la entrada del pecado en la naturaleza humana. El hombre se escondió de Dios y para tapar su desnudez, y repito, no estoy hablando de su desnudez física, aunque también la incluyo, pero esa es simplemente una proyección física de la desnudez espiritual,
¿Qué es desnudez? El hombre era un hombre perfecto, creado a la imagen de Dios, sin naturaleza pecaminosa y por lo tanto era justo, intrínsecamente justo. Pero al entrar el pecado en la naturaleza humana, el hombre ahora ha sido deformado espiritualmente, está muerto espiritualmente. No hay justo ni siquiera uno. Pero para salvar esa brecha, esa distancia que ahora hay entre el hombre y Dios, y es una forma, por supuesto, figurativa de hablar, es decir, él se ha alejado de Dios, ha muerto espiritualmente y Dios ya no es parte de su apetencia. Al contrario, es el pecado y esa naturaleza que lo impulsa a pasiones bajas. Pero para salvar esa brecha, él se cubre con hojas, ¿a que no saben de qué? De higuera. Y el Señor, por supuesto, al ver aquello, en esa forma didáctica en la que el Señor hace docencia para que se plasme en la Biblia y luego nosotros comprendamos qué es lo que nos quiere transmitir, el Señor les quita ese delantal con el cual se cubrían. Y al quitárselo nos está diciendo que la religión, ese delantal de hojas de higuera, entiéndase, religión de hombre, la forma en que el hombre sustituye lo que Dios ha revelado es la manera en que nos acercamos a Él, por lo que el hombre a su criterio interpreta que debe él acercarse a Dios. Así que él pensó que Adán y Eva con esas hojas de higuera, con ese delantal hecho de muchas hojas de higuera, y era de higuera, por favor, no era parra, podía cubrir su desnudez. Pero la religión no cubre nada. Amén. Yo siempre he dicho que la religión y la educación le ponen un envoltorio, una fina etiqueta al mismo viejo y rancio producto. Por supuesto, hay pecadores finos y hay quienes lo son burdos, pero pecadores al fin, es la misma naturaleza. Amén. Entonces él vio ese delantal y tú y yo muchas veces tenemos uno. Cuando creemos que nuestra justicia puede granjearnos la salvación, estamos poniendo un delantal de religión humana. No estamos mirando al Calvario, estamos mirando lo que creemos es nuestra propia bondad. Eso se llama hojas de higuera. Y al ponernos esas hojas de higuera le estamos diciendo a Dios, no es como tú has establecido, sino como nosotros creemos que nos allegamos a ti. Dice que Dios les quitó ese delantal de higuera y ¿saben lo que ocurrió? No los dejó desnudos, porque Dios no quiere que estés desnudo. Dios quiere cubrirte con un vestido de justicia. Pero las hojas de higuera no lo proveen. Es más, son aborrecibles para Él, porque es la autojusticia humana. Es la supuesta bondad del hombre creyendo que a través de ella puede alcanzar a Dios. Pero Dios dice, la única manera que tú puedas establecer un vínculo conmigo es a través de la justicia de mi Hijo Jesús, cuando por fe lo aceptas y su justicia te es acreditada a ti. ¿Qué hace el Señor? Dice que los cubre con pieles de animales, lo cual supone la muerte de ciertos animales. No sabemos, la Biblia no dice cuáles, pero quizás por el tipo de pelaje que tiene, el más apropiado es la oveja. Pudiera haber sido otro. Pero pensemos por un momento que el animal que el Señor sacrificó fue una oveja. Quitó el delantal de hojas de higuera, como lo hizo contigo. Te quitó ese delantal de autojusticia humana, de religión humana, de aquella que se aleja de todo lo prescrito por Dios. Dicen que hay cientos de religiones en este planeta, pero si vamos al fondo del asunto, nos vamos a dar cuenta que solamente hay dos religiones: el cristianismo y todas las demás. Todas las demás promueven la salvación por el esfuerzo humano y por la justicia humana, por lo que tú haces para alcanzar a Dios. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre. Amén. Si le preguntas a un judío cómo se puede ser salvo, o si él lo es, si él va a la patria celestial, él dirá que sí. Él estudia la Torá, él hace buenas obras, él da limosnas, y por eso él entonces irá al cielo. Igualmente, pregúntale a un musulmán y dirá otro tanto, muy parecido. Yo cada cierto tiempo o todos los años, en el caso de los que tienen dinero, voy a la Meca, porque
Parte de las prescripciones que me da religión es que tengo que hacer eso. Tengo que donar a los pobres y tengo que hacer obras de justicia. Así que yo leo el Corán y por eso yo soy salvo. Si le preguntas a un cristiano que conoce su Biblia, ¿y qué de ti? Él va a decir, yo nací pecador. Desde que nací he pecado. He ofendido la santa ley de Dios. Merezco la condenación eterna. Pero espérate, entonces, ¿cómo es que? Pero alguien tomó mi lugar y murió. Alguien me quitó mis hojas de higuera, mi religión, y me enseñó que la forma de acercarme a Él no es por mi gestión humana, es cuando Él interviene por iniciativa propia para quitar mi autojusticia, mi religión humana y colocarme su justicia. Cuando Él mató a esos animales, póngase a pensar por un momento, estaba dando un anuncio profético. ¿Quiénes habían pecado? ¿Los animales que fueron sacrificados o era Adán y Eva? Por supuesto que Adán y Eva. Pero un animalito inocente que no había pecado es sacrificado y muere en lugar de estos dos sacaletones, perdónenme el término. Él muere para cubrir la desnudez de aquellos que habían pecado. Que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esa es la manera en que nosotros somos cubiertos por la justicia de Dios, por fe y por la sola fe. Y esto yo tengo últimamente, aunque es parte de lo que hemos entendido por años, pero como estamos estudiando el libro de Gálatas los viernes, Pablo quiso enfáticamente decirles a los Gálatas que habían permitido que los judaizantes entraran en sus filas para decirles no basta con la fe, se necesita el cumplimiento de las obras de la ley. Y Pablo, allá en Calores decimos, se embellacó, pero incluso reprendió a Pedro. Al infalible Pedro lo reprendió y le puso el dedo y le dijo, andas hipócritamente, porque vienen aquellos que promueven el cumplimiento de las obras de la ley y mientras no estaban comías, chisteabas y te abrazabas con los gentiles, pero ahora que vienen los judaizantes, te retraes. Andas hipócritamente, Pedro. ¿Quieres volver a los rudimentos del legalismo mosaico? ¿Quieres otra vez ponerte el delantal de hojas de higuera? ¿Quieres otra vez cobijarte sobre un árbol que tiene mucho follaje? Eso significa apariencia, pero no tiene frutos, porque la religión, cuando te acercas y te cobijas bajo su sombra, te das cuenta que lo único que tiene es sombra, pero no hay fruto para ti, no hay alimento para ti. Y así se había convertido Israel, en una higuera sin frutos. Por tanto, cuando Él le dice, nunca jamás comas fruto nadie de ti, en esas palabras estaba pronosticando el final de aquella higuera, que repito, en el pasado había sido una higuera llena de fruto. Esto está ocurriendo, por supuesto, en el tiempo del ministerio del Señor Jesús, entre 30 y 33 años. 40 años después, efectivamente, esa higuera ya nunca más fue una nación, porque el general Tito Vespasiano con sus tropas arremetió contra Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó también el templo y comenzó la mayor diáspora judía. Ahí tuvo cumplimiento lo que el Señor hizo aquí. Le estoy diciendo esto a grosso modo porque quizás es lo más importante de esta historia. Saber que el Señor, al maldecir esa higuera, estaba diciéndole a la religión humana, comenzando con la judaica, nunca jamás nadie coma fruto de ti. No vas a comer de toda religión que sea parte de la revelación bíblica, porque las cosas se hacen como Dios las ha revelado. La opinión del hombre no cuenta. Cuando el Señor escogió al pueblo de Israel y lo saca de Egipto y lo lleva al desierto y toma a Moisés como el líder de ellos y va a comenzar a construir el tabernáculo, el lugar en el que, entre comillas, Dios va a morar, y eso es solamente una forma en la que el Señor va revelándose progresivamente, porque el Señor no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que Él va a habitar, y era su propósito hacerlo en corazones humanos. Pero en ese periodo ancestral del Antiguo Testamento, donde las cosas eran simbólicas, eran tipológicas,
Pedro dice que era una sombra de la realidad que estaba por ser manifestada en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor manda construir un tabernáculo en el que Él se ha de manifestar, en ese tabernáculo. Y se manifiesta. Y efectivamente, a través de Moisés, siempre trayendo la nube de gloria sobre el tabernáculo, Él le da instrucciones al pueblo, guía al pueblo a través del desierto para llevarlos a la tierra de Canaán. Así era la relación del pueblo de Israel con Dios, cercana. No era un Dios lejano, era un Dios de milagro, un Dios que hacía grandes portentos, un Dios que divide el mar rojo, un Dios que les da capacidad guerrera porque ellos eran un pueblo de pastores y tienen que enfrentar a un grupo de guerreros y que además de eso son gigantes. ¿Cómo puede este pueblo, no acostumbrado a la guerra, pues eran esclavos, tener victoria sobre esta gente? Por una razón, porque el Dios del cielo los acompañaba. Amén. Todo ese pasado quedó efectivamente en el pasado. Y ahora viene el Señor Jesús y encuentra, sí, una higuera, pero una higuera que solo tiene hojas y no tiene fruto. No se convierta usted en una, ¿eh? Muchas veces el activismo religioso, y con eso no estoy diciendo, viste, por eso es que yo no voy al culto ni sirvo en la iglesia y llego los domingos tarde porque yo no quiero activismo religioso, porque es que los que sirven solo es apariencia. Esa es la otra forma de razonar, ¿no? En que, no, lo mío es realidad espiritual. Por eso yo me encierro con Dios, Dios y yo y Dios. Pero todo eso que están en la iglesia, eso es hoja nada más. Siga durmiendo de ese lado. El asunto es que, sí, efectivamente puede ocurrir que nuestro activismo religioso sea solo eso y no una verdadera devoción. Y ya eso es responsabilidad individual. Amén. No se convierta en una higuera estéril, porque hay un juicio inexorable sobre la falsa religión. Nunca nadie comerá fruto de ti. No tienes para alimentar a nadie. Lo que tienes es apariencia, solo hojas, pero no fruto. Amén. Ahora, ese es el enfoque que ya le hemos dado en otras ocasiones y no quería pasarlo por alto. Pero también podemos ver esta historia desde la perspectiva de fe. Y quiero, por los últimos minutos que tenemos, enfocarlas desde esa perspectiva. Noten que dice que esto ocurre inmediatamente después de la entrada triunfal, como les expliqué al principio. En el momento en que Jesús arriba a Judea, específicamente a Jerusalén, porque su ministerio mayormente lo realizó en los poblados aledaños, de hecho él tenía su sede, su cuartel central en Capernaum, en casa de Pedro, pero ahora ya se está aproximando el momento crucial de su ministerio, en que va a ofrendar su vida para salvarnos a nosotros. Y ha hecho residencia cerca de Jerusalén, en la aldea de Betania, específicamente en la casa de una familia muy amigos de él, Marta, María y Lázaro. Así que él tiene una rutina. Va a Jerusalén, predica, enseña, hace todo lo que va a hacer en esa última semana y ya anocheciendo se va con sus discípulos al monte de los olivos que está cercano a Jerusalén. Allí tiene un momento para departir e instruirles y luego ya cuando cae la noche vuelve a Betania, que es una aldea cerca de Jerusalén, y allí pasa la noche para volver al día siguiente nuevamente a Jerusalén. Después que él sale de Betania una mañana de estas para ir a Jerusalén, dice este pasaje, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Amén, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Déjenme explicar esto. El Señor salió y tenía hambres y vio de lejos una higuera. Ahora, al verla a la distancia, él vio que la higuera tenía hojas. Y el Señor sabía de todas las cosas, de todas las actividades del quehacer humano en Israel. El Señor sabía de pesca, de agricultura, de muchas otras cosas, sin duda de carpintería.
Él sabía que hojas en una higuera era indicativo de que debía haber frutos. Las hojas indicaban que juntamente con ellas tenía que haber fruto. No necesariamente un fruto maduro, porque sin saber mucho acerca de higueras, sé que, por lo que hemos estudiado, que hay higueras tempranas e higueras tardías. Hay algunas que producen inmediatamente el fruto grande, propiamente el higo, pero hay otras que producen un fruto pequeño que se llaman brevas. No es el fruto que pudiéramos propiamente llamar higo. Él esperaba al menos encontrar brevas. Algo debió encontrar. Repito, hojas en la higuera con mucho follaje implicaba que debían haber al menos brevas. Pero cuando llegó, dice la Biblia, que no halló nada, sino solo hojas. O sea que era inusual que aconteciera esto. Lo que nos desconcierta es que dice, no halló higos, no halló nada, porque no era tiempo de higos. Entonces, si no era tiempo de higos, ¿cómo esperas encontrar higos en una temporada en que no debe haber higos? El término o la palabra griega que aquí se traduce como higos es la palabra sucón. Y esa palabra implica, lo que les expliqué hace un momento, el higo maduro, grande. Es decir, no era temporada, no era la cosecha tardía, no era aquel fruto que es el momento donde todo Israel cosecha, porque es parte de su cultura culinaria, llamémoslo así, porque con el higo hacían muchas cosas, pero al menos debían haber brevas. Así que aunque no era tiempo de sucón, el higo grande, maduro, sí debía haber ese primer fruto temprano que eran las brevas. ¿Ok? No era sorprendente no encontrar sucón, pero debían haber brevas. El caso es que estaba ante una situación inusual. Una higuera que no tenía absolutamente ningún fruto, no obstante tenía un frondoso follaje. Y eso describe muy bien la religión. Amén. Follaje es apariencia. Fruto es vida espiritual abundante. Y repito, no creo que exagero al enfatizar eso, para que no caigamos en semejante tipo de actitudes. Que nos convirtamos, ya sea corporativamente como iglesia o individualmente como cristianos, en higueras estériles sin fruto, solo con apariencia. Ese es el peligro que corremos cada uno de nosotros. Amén. Todos, incluyéndome. Así que cuando él vio esta situación, se enojó. Y repito, ahí está haciendo docencia en ese acto profético de lo que va a ocurrir con Jerusalén. Porque ese enojo del Señor, pudiéramos decir, ampliando el concepto, es la indignación del Señor ante un pueblo que Dios hizo tanto, escogiéndolo de entre todos, dándoles tanta palabra y tanta profecía, y sin embargo a su llegada lo que encuentra es a un montón de gente que están secas espiritualmente y líderes que están peor. Porque si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a caer? En el hoyo. Amén. Así que la indignación hacia esa higuera estéril es la indignación del Señor a Israel, el de ese momento, y es la indignación del Señor ante cualquier cristianismo que se salga de lo que verdaderamente es el cristianismo. No un código ético externo que debemos cumplir a pie juntillas, sino una vida espiritual abundante que viene por una relación cercana con Dios a través del Espíritu Santo. Donde la savia de su vida fluye por todos nosotros y nos hace dar fruto y no solamente hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Si tú no y yo no hacemos algo al respecto,
si lo que tenemos es solamente emocionalismo o intelectualismo. ¿Sabes qué? El Señor emite el mismo decreto y es inexorable. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Desprecias mi palabra y crees que tu emotividad manifiesta mi carácter. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Desprecias una vida en el poder del Espíritu Santo y crees que con letra muerta, con eso me agrada. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y así era el decreto inexorable, el juicio que iba a venir sobre Jerusalén. Ahora bien, ese fue lo que el Señor dijo. Pero me llama la atención que dice, y lo oyeron sus discípulos. Y ninguna palabra, ningún texto, ninguna frase u oración en la Biblia está desprovista de significado. El Señor quiere llamar nuestra atención a que eso que hizo el Señor capturó la atención de los discípulos. Lo oyeron sus discípulos. O sea, ellos tuvieron que quedar un poco asombrados y perplejos al ver a Jesús hablando con una planta y enojándose por ella. Pensemos por un momento qué pudo haber ocurrido. A lo mejor Pedro, siempre Pedro, él es el líder, ¿verdad? Yo siempre lo he llamado la voz más rápida del oeste, porque Pedro era impulsivo y sus palabras corrían más rápidas que sus pensamientos. Él hablaba antes de pensar. Y en esa actitud espontánea decía cosas excelsas. Decía cosas que eran sublimes, pero inmediatamente decía otra que lo sumían en lo ridículo. Podía decir por un momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y poco tiempo después exhortando al Señor a que no fuera a Jerusalén a morir en la cruz. Y el Señor tenía que decirle, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Solo pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las de Dios. Así que yo me imagino a Pedro tal vez diciéndole a los otros, ¿qué le habrá pasado al maestro? A lo mejor le dio un bajón de azúcar. Bueno, yo estoy hablando cosas que no sé. Un bajón de lo que sea. No desayunó bien, tiene hambre. Y fue con mucho entusiasmo, se abalanzó sobre esa higuera y al rebuscar entre las ramas no vio nada y se ha enojado con la pobre higuera. Tuvo que asombrarlo. Sus discípulos oyeron al maestro hablar con una higuera. Y eso se quedó grabado en su inconsciente. Pasemos al versículo 20. Y pasando por la mañana, es decir, al día siguiente, pasaron por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, y vamos a darle el tono que debió haber, con el que debió Pedro haber dicho esto: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué había allí? Asombro. Y hemos dicho que tú te asombras cuando ocurren cosas que no esperas que ocurrieran, ¿verdad? Tú no te vas a asombrar si tus expectativas están acordes con lo que está ocurriendo. Pero si no lo están, te vas a asombrar. Y en este caso, el asombro de Pedro y de todos los demás implica incredulidad. Significa que a ellos solos les impresionó la acción del maestro por lo incoherente que era, pero nunca creyeron que habían poder en las palabras del maestro cuando le ordenó a esa higuera que se secara. Porque la maldición consistía en eso: sécate. Así que ellos no esperaban, no analizaron las palabras, como muchas veces ocurre, que nosotros no tenemos cuidado de estas palabras y por lo tanto son inefectivas cuando en la hora de la prueba no podemos acudir a ella para asirnos de ella y que de alguna manera sirvan en nuestra actual situación, nos den dirección, nos den solución a nuestros problemas. Porque muchas veces nos acercamos a Dios para tener experiencias místicas religiosas, emotivas, o en otro extremo, para solamente resolver problemas teológicos o filosóficos. En un caso, nutrir nuestras emociones y en el otro, estimular nuestra intelectualidad. Y mientras que ninguna es de desechar, ninguna, ni el intelecto ni las emociones son la fuente de poder. El poder está en el Espíritu Santo. Y ciertamente el aspecto racional es la puerta por donde Dios quiere entrar
y luego pulsa las emociones para que éstas sean coherentes con lo que entendemos. La Biblia dice que la buena tierra, refiriéndose a corazones humanos, es el que oye y entiende la palabra. Ellos no oyeron a Jesús. Yo te aconsejo, oye a Jesús, oye sus palabras, cómelas, analízalas. No se debe quedar en información estéril en tu mente, pero por ahí debe entrar, no entra de otra manera. No es por infusión, no es porque un ambiente caldeado de alguna manera permea y se mete en mí y produce en mí algún tipo de entusiasmo. ¿Y qué está pasando? Yo no sé. Esa prédica tuvo tremenda. El hombre estaba en fuego. ¿Qué dijo? Yo no sé qué dijo, pero estaba en fuego. Ciertamente no solo las cosas deben quedar en letra, pero por ahí empieza. Dios te creó con una mente racional y no te invita a cometer suicidio intelectual. Porque por lo que vemos pareciera que muchos le están diciendo a los cristianos, desecha la mente porque ella te es estorbo. Tienes que ser bruto, porque el Señor trabaja con los brutos. Y cualquier actividad racional e intelectual anula la actividad del Espíritu Santo. Por supuesto, viene del infierno esa declaración, porque así impide que tú entiendas la palabra. Repito lo que dije hace un momento, el Señor hablando de corazones dice, la buena tierra es el que oye y entiende. Diga conmigo el que entiende. Ellos solamente percibieron algo que les pareció un poco incoherente, sí, también estimuló su curiosidad, pero no oyeron al maestro, ni entendieron por qué él estaba declarando esas palabras. Por lo tanto, como no atendieron lo que el Señor dijo, no creyeron en lo que el Señor dijo, porque la fe viene cuando oyes al Señor hablar a través de su palabra. Cuando al día siguiente va de nuevo y ahora la higuera no está verde, ese follaje desapareció y en lugar de eso era un árbol seco, entonces se asombraron. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. No había fe en eso. No esperaban que ocurriera aquello. No te acerques a la palabra solamente para satisfacer curiosidad intelectual. No te acerques a la palabra buscando algún tipo de estímulo emocional. Acércate a la palabra para entenderla. Las palabras del Señor son vida. Deben producir en ti lo que ellas mismas expresan, pero al menos recíbela en tu entendimiento. Y si no lo tienes, pídele al Señor, el cual da abundantemente y sin reproches a todo el que se la pida. Porque cuando la buena tierra del corazón que entiende recibe la palabra es cuando ella comienza a fructificar, no antes. El asunto es que ahora le dice Pedro, acordándose, dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora bien, versículo 22, respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. ¿Por qué el Señor dice eso? Pedro le está diciendo, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor responde, tened fe en Dios. ¿Por qué le voy a decir a Javi que tenga una computadora si ahí él tiene dos? Yo le voy a decir a Javi que tenga algo que él no tiene. Y la razón por la que el Señor le dice tengan fe en Dios es porque Él ve a todas luces que ellos no la tienen. Su asombro da cuenta de que no hay fe en ellos. Su asombro implica incredulidad porque, repito, están ante algo que no esperaban, debiendo haberlo esperado que ocurriera. Porque no creyeron en las palabras de Jesús al día anterior. Palabras que con poder podían producir los resultados de esas mismas palabras, porque así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá todo aquello por lo cual la envié. Si no alzo la voz así fuerte, no me dicen amén. Es que estamos ante un pueblo fácilmente estimulado. Yo he ido, y a veces lo sé, en una ocasión, la prédica era buena, yo sé, no era, yo no voy a predicar acá falsa doctrina. Pero prediqué algo y todo, ¡ey, qué buena, qué buena! Pero es una prédica sencillita. Yo no estoy diciendo una prédica sencillita está mal. Lo que digo es que a uno desde el púlpito se da cuenta cuán manipulable es el pueblo. Yo a veces tratando de hacer
a decir esto con sarcasmo y llevarlo a un punto de ridículo, les decía, yo estoy seguro que ante determinado pueblo yo comienzo a hablar incoherencias y alzo la voz y me emociono y grito y la gente me aplaude. Si yo en lugar de haber dicho, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, yo no estoy diciendo que se deba hablar así. La palabra produce en mí emoción. La emoción no es mala, el emocionalismo lo es. Hay diferencia, ¿verdad? Emocionalismo o intelectualismo es pensar que el emocionalismo, de alguna manera el Señor entra por las emociones. Aquí es donde hay que asentarse y estimular eso y producir una respuesta humana con respecto a cómo las personas actúan emotivamente. Eso es emocionalismo. Todo ismo significa que hay una filosofía que implica que de eso depende los resultados. Y intelectualismo, por otra parte, es lo mismo. Es de el intelectualismo de donde fluye el poder. Amén. Y yo me he dado cuenta que a veces las personas dicen cosas tiernas, emotivas, que estimulan nuestros sentimientos de tristeza, de añoranza, y las personas responden y dicen amén a alguien que está diciendo algo acá. Y pese a que lo está diciendo con buena intención y casi llora, yo a veces juzgo, está hablando algo equivocado. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Que sea veraz, acorde con la palabra, o que vaya cubierto con el ropaje de los sentimientos humanos? No se convierta en un cristiano avestruz, yo le he dicho anteriormente. ¿Saben lo que es un cristiano avestruz? No. ¿Saben lo que hace un avestruz? Yo he visto videos donde está una muchacha con un moño aquí, viene el avestruz y se lo come. O alguien con un celular y pan se lo come. El avestruz come todo. Hay cristianos que comen todo. Son cristianos avestruz. El pastor dice algo de allá, amén. Y si hemos dicho que la fe viene por el oír y eso significa obedecer, entender la palabra, entonces debo entenderla. Amén. Bien, el asunto es que él le dice, tengan fe, porque no la tienen. Tened fe en Dios. ¿Saben cómo dice el original griego? Dice, echeten pisten teu. Se los traduzco literalmente. Echeten, tened, pisten, fe, teo, Dios. Tened fe, Dios. Eso es todo lo que dice. Y de allí muchas facciones de falsa doctrina que comenzaron, y puedo mencionar los nombres, con hombres como E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, dijeron que lo que ese pasaje está diciendo es, tengan la fe que Dios tiene. Es decir, Dios tiene fe, y la fe es un poder inherente a Dios. Y Él dice, ustedes pueden operar en ese mismo nivel de fuerza que yo tengo, porque ustedes son imagen mía. Y así como yo creo a través de la fe, pronunciando palabras, ustedes pueden, a través de un credo positivista, activar esa fe, miren que hasta suena bien, ese poder y esa fuerza en su interior, hacerla fluir a través de declaraciones, decretos y confesiones para producir los resultados que ustedes creen. Yo les digo, eso es misticismo oriental, quizás ley de atracción, pero cristianismo nada que ver. Usted no tiene poder en sus declaraciones ni en sus palabras, excepto si sus palabras son las palabras de Dios y usted las cree. Amén. Entonces él le dice, tengan fe en Dios. Ahí comienzan todo. Yo debo en mi cristianismo tener fe, pero necesito saber qué es fe. Porque se me ha vendido la idea de que la fe es algo que yo manipulo, una fuerza con la cual yo puedo crear mi propia realidad. Solamente tengo que tener un pensamiento positivo con respecto a todas las cosas que quiero y no quedarme con esas ideas, sino expresarlas a través de declaraciones y confesiones positivas, porque en la medida en que lo hago, se hará realidad lo que deseo. La fe nunca parte de mí. La fe no es creer algo y creerlo lo suficiente hasta que se haga realidad. Eso significa que es mi fe la que produce resultados, pero fe en la Biblia es confianza en Dios, simplemente. De manera que yo debo entender qué piensa Dios, qué quiere Dios. ¿Y cómo puedo saber eso? A través de su palabra. Amén. Entonces respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora bien,
no significa que tú deseas algo, intentas creerlo, luego, como yo siempre digo, a veces pensamos que mi fe es autosugestionarme a creer algo. Créeme que por ahí eso nunca va a funcionar. Primeramente debes estar consciente de que tú y yo en términos humanos no podemos ejercitar fe a menos que Dios nos la provea, porque la fe es un don de Dios incluso para la salvación. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Y esto qué cosa la fe? No de vosotros, es un don de Dios. Es un regalo, pero claro, ya tú naciste de nuevo, eres cristiano. Ya en ti está la vida por la cual te es muy natural confiar en Dios y te acercas a Él y te nutres de la palabra. Así que a diferencia del que no conoce a Dios, te es más fácil a ti creer a la palabra de Dios. Pero el que te sea más fácil no significa que no cuesta. Significa que la fe es una imposibilidad humana. Déjenme aclarar algunas cosas porque quiero terminar bien temprano. Algunas cosas, errores en cuanto a la fe. Este ejemplo lo he puesto muchas veces para que entendamos qué es y qué no es la fe. No sé si recuerdan este ejemplo. Imagínense que yo me voy para... No, yo no, mami, mi esposa, se va para Europa. Angie, bueno, ya ella se jubiló, pero cuando estaba en el trabajo, me mandaron Canon para España. Voy a estar allá 3 meses. Y luego se me acerca Agner y me dice, hey, pero pastor, ¿usted no tiene temor de que ella esté por allá sola? Ya ustedes saben cuál es la insinuación, ¿no? Entonces yo digo, no, yo tengo fe de que ella me va a ser fiel. Y yo pregunto, ¿estoy honrando a mi esposa con esa declaración o la estoy deshonrando? Yo sé, para no volver a repetir las mismas cosas, que la mayoría estaría inclinado a decir que yo la estoy honrando. Ella me va a ser fiel. Yo tengo fe que ella me va a ser fiel. Pero yo no la estoy honrando, yo la estoy deshonrando. Porque yo estoy diciendo que lo que va a hacer que ella me sea fiel no es el carácter de ella, es mi fe. Mi fe es un poder por el cual yo tengo fe y la ejerzo y declaro que ella me va a ser fiel. El mérito está en mi fe, no en la persona en quien yo deposito mi fe. Pero la fe no es una fuerza, es confianza en el carácter de alguien. Yo conozco a mi esposa y por conocerla tengo fe en ella. No se trata de mí, se trata de ella. Yo lo que ejerzo es confianza en alguien a quien conozco. De eso se trata la fe. La fe no mueve montaña. La Biblia dice que la fe mueve montaña. La fe no mueve montaña. El único que tiene capacidad de mover montaña es Dios. Entonces, mi fe es tan buena como el objeto en el cual la deposito. Oye, es mami, tu fe es buena y es tan buena como el objeto en el cual la deposita. El que tú tengas fe en una mujer como mami es una buena fe, porque el objeto en el cual depositas esa fe es digno de la fe que dices ejercer. Pero si yo dijera, yo tengo fe en Jezabel, que ella me va a ser fiel, hey, tú eres un tonto en tener fe en Jezabel. Entonces mi fe no cambia el carácter de la persona ni cambia la realidad. Mi fe valida el carácter de una persona que conozco y en este caso es Dios. Él está diciendo, tengan fe en Dios. Tu fe debe estar dirigida a Dios porque tu fe es tan buena como el objeto en el cual la deposita. Otro ejemplo, otra vez, 2 puentes. Aquí hay un puente colgante, deshilachado, con tablones que se han caído. Usted ha escuchado que ya anteriormente, en los meses que han pasado, 5 personas se han matado tratando de cruzar el puente. Y acá hay otro puente, un portento de ingeniería, hecho de una aleación que no sé qué cosa, qué metales, con lo que se hacen los cohetes. Por ahí pasan camiones, equipo pesado. Y dice el ingeniero que ese material es tal que entre más se asientan, equipo pesado más fuerte se vuelve. Entonces yo tengo a alguien acá y va a pasar por el puente maltrecho. Hey, ¿tú no tienes miedo de caerte? Yo tengo fe que el puente me va a sustentar. Yo pregunto, ¿esa es una fe necia o una fe sabia? Porque la fe es tan buena como el objeto en el cual yo la deposito. Estás depositando tu fe en algo que no es digno de fe. ¿No escuchaste que se mataron 5 personas? Ahora, otra cosa es decir que yo tengo fe porque no hay otro puente
Pero no en el puente, sino en Dios. Y no tengo otra manera. No voy a probar a Dios. Es que este es el único paso. Mi fe está puesta en Dios. Y qué bueno que debe estar puesta en Dios, porque en este puente no puedo tener ni un gramo de fe. Entonces esa es una fe tonta, necia. ¿Cómo es que tú tienes fe en algo que no es digno de fe? Acá tengo a otro que dice, yo no quiero cruzar. ¿Por qué no quieres cruzar? Es que yo tengo miedo de caerme, que el puente se venga abajo. Oye, qué incredulidad tan tonta. Mira el puente, mira de qué está hecho. Pregunta a los ingenieros que lo hicieron. Mira la cantidad de camiones que pasan por él. Ese puente es digno de confianza. ¿Cómo es que tú estás con temor de pasar el puente porque temes que se caiga? ¿No crees que ese puente es confiable? Repito, mi fe es tan buena como el objeto en el cual la deposito. Amén. Habríamos que ahondar más en esto, pero no es mi propósito ahora porque mi tema no es exhaustivo en cuanto a la fe. Pero por lo menos estimulo un poquito el deseo de ahondar más para que no tengamos una perspectiva equivocada de lo que es la fe. Porque el seno de la iglesia ha sido inundada por un concepto que no es cristiano, es místico oriental. Tiene su versión occidental porque Occidente siempre agarra lo de Oriente y le pone un sazón más al gusto de nosotros los occidentales. Muchas veces el tema motivacional, el desarrollo del potencial humano y cosas como estas están impregnados de esa filosofía oriental, donde el centro de la fe no es Dios, sino tú. Y por supuesto hay una fe humana. También quiero que pongamos de ejemplo lo que es tener autoconfianza, que no es malo, pero no es la fe bíblica. Si aquí estoy yo, bueno, yo no soy tan torpe, pero imagínense que yo soy un pie plano torpe para los deportes, no lo soy, ¿eh? No es que tampoco soy un dechado de virtud, pero no creo que sea torpe. Me gustaba el fútbol. Y acá está Messi. Y vamos a echar un partido de fútbol. El que lo gana se va a llevar $100,000. Bueno, eso no es nada para Messi. Y Messi dice, yo tengo fe que lo voy a ganar. Por supuesto. Tienes fe en las capacidades que Dios te dio. ¿Quién te las dio? Dios. Para cosas de esa índole, uno ejerce una simple fe humana, natural. Por supuesto. Muchas veces porque alguien que emprende algo tiene más fe y enseña sobre ella, sobre otro que hasta uno considera tiene un carácter opacado, pusilánime, entonces tengo que llevar a del carne para que hagan de ti un tigre, porque eres un gatito que no sabe enfrentar a un mundo competitivo. Entonces a la persona se le dan unas ciertas herramientas, no son malas. Solo estoy diciendo que no tiene que ver nada con la Biblia. No tiene que ver nada con la fe en relación con Dios, sino aquí en tu gestión humana. Y el gatito se convierte en un tigre y entonces comienza con las herramientas que se le dio lograr resultados. ¿Tiene algo de malo eso? No. Pero no es la fe bíblica y por eso la fe se ha enfocado casi siempre en poder alcanzar emprendimientos, cosas que nos ayudan. Nada de eso tiene malo, nunca se equivoquen cuando yo hablo de estas cosas. Lo que estoy diciendo es que la fe para relacionarse con Dios no tiene que ver con nada de estas cosas. No la produces tú, es una incapacidad humana. Requiere un acercamiento a Dios para estar en contacto íntimo con Él y por eso Él dice, la fe de ustedes tiene que estar enfocada en Dios. Y eso puede sonar muy etéreo. En Dios significa en lo que Él ha revelado, ni más ni menos. Es decir, en su palabra, en la medida en que yo tomo esta palabra que es semilla y la pongo en el terreno de mi corazón, entonces florece la fe. Amén. Yo no puedo esperar cosechar en un campo donde no se ha sembrado. Imagínense un agricultor que dice, yo sé que Dios me va a dar una cosecha, pero no ha sembrado nada. ¿Va a obtener una cosecha? No. La palabra es semilla. Y hay muchos temas en la palabra de Dios. Amén. Dependiendo de aquello que persigas, de eso te apropias en la palabra y lo siembras en el corazón. Y entonces obtienes los resultados que esa misma palabra promete. En lo natural no puedes cosechar aguacates si sembraste guandú. O cosechar sandías si sembraste mango. Amén. Tienes una necesidad, un problema. Ve a la palabra. Obtén semillas de la palabra. Siémbralas en el terreno de tu corazón. Y conforme a lo que obtengas en comunión con Dios, la confianza en ti va a brotar de manera espontánea.
Y más significa regar esa palabra que ha sido sembrada y esperarás los frutos que el Señor responde. Él dice, de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, un monte es un obstáculo, algo que impide tu avance. Y muchas veces nosotros somos coartados en nuestro avance espiritual porque no tenemos fe. Nos hemos acostumbrado a que no podemos vivir en santidad, a que no podemos vivir sino en el pequeño hilillo de agua que brota de nuestro corazón, cuando Él dijo que era un río que fluía para vida eterna. Nos hemos acostumbrado a que nuestra humanidad tiene que marcar las pautas y no podemos alcanzar las cosas que Dios quiere. Y por último, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. Santiago dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero no pida dudando, porque el que duda es como la onda del mar, que va de aquí para allá. No crea pues que quien tal hace obtendrá algo de parte de Dios. Y por último, cuando ores, esto es importante, esto te anula si no lo haces. Dios dice, si en tu oración pidiendo a un Dios santo que te perdonó cuando merecías condenación eterna, que mandó a su Hijo, que era justo, santo y puro para morir en tu lugar, y tú tienes excusa porque hay alguien que no puedes perdonar. No, esto es muy grotesco. Él se salió de sus casillas. A él no lo voy a perdonar. Bueno, la verdad es que nos acusamos. No, yo lo perdono en mi corazón, pero no quiero tener contacto con él. Es uno de los mayores engaños que hay. ¿Ok? Él dice, estas cosas, una fe que manifiesta la gloria de Dios a través de una actitud constante de comunión con Él, no puede florecer la fe que da resultado cuando hay algún rencor o alguna falta de perdón en tu corazón. Por eso dice, si tú no perdonas, tampoco yo te perdonaré a ti. Amén. Y no es el perdón eterno, no es que te saca de la salvación. Es que hay circunstancias que te coartan. Hay situaciones que están poniéndote en estrecho. Y es la disciplina de Dios hasta que perdone. El Padre nuestro lo dice, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. No es que no te va a conceder el perdón de comunión, que es que puedas hablar con Él. No es que se te va a retirar el perdón eterno, pero hay cosas, disciplinas de Dios que te están impidiendo holgura espiritual. Ay, ¿por qué me pasa? Tengo años y nunca salgo de esto. Chupe y jale a que regale. Dios dice, no va a cambiar. Si no perdonas, ahí vas a estar. Amén.